Me da muchísimo gusto saludarte, querido Manlio Fabio Beltrones. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, David, a tus órdenes. Oye, te busco porque yo creo que estás tomando desde el Senado una posición que es muy relevante. Estás retomando el tema del gusano barrenador que se nos está convirtiendo en un problema verdaderamente grave. Sí, David, y que no debería de serlo, porque pues es un asunto que desde hace bastantes décadas lo hemos tenido resuelto en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que también preocupado ha buscado sumar voluntades y cooperación entre los dos países para evitar que México lo tenga y que se transmita hacia los Estados Unidos. Eso nos dio una paz y tranquilidad en los últimos años de poder garantizar las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos sin ningún problema ni dificultad. Entonces, muchos de nosotros vimos con extrañeza o muy extrañados el que el 11 de abril el gobierno de los Estados Unidos, a través de su secretaria de Agricultura, mandaran una misiva a México diciendo que no estaban convencidos de que hubiera suficiente cooperación alrededor de la lucha en contra del gusano barrenador, que es muy sencillo y lo entenderán perfectamente bien quienes nos escuchan y sobre todo los ganaderos afectados, que es el que desde los años 50 se descubre que hay una mosca que si se puede llevar hacia los lugares en donde se encuentra esta larva, pues puede evitar que ésta prolifere o penetre en las mismas, en el mismo ganado, y con esto se vaya transmitiendo indistintamente hacia el resto de todo el ganado que existe en la República Mexicana. Hoy tenemos ese problema en la frontera sur de México. Y la cooperación entre Estados Unidos y México es que se puedan distribuir suficiente número de estas moscas estériles para poder evitar el problema. Se ve que no hubo una coordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos que hizo que se emitiera esta primera misiva del 11 de abril por parte de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos y que no la repitiera el 26 de abril. Y el 26 de abril con una amenaza incluida que parece ya tradicional. Si no nos responden rápido, el 30 de abril cerramos la frontera nuevamente. Esa es la historia de lo que nunca debió haber sucedido. ¿Qué? Afortunadamente, Pero, el secretario de Agricultura ha informado, no sé los detalles del acuerdo, de que ya esta misiva y esta amenaza queda sin efecto, de que el 30 de abril no se cierran las fronteras y que se podrá seguir exportando ganado, no en las cantidades que lo hacíamos tradicionalmente, sino donde ya podríamos haber vencido esa frontera como en Sonora, pero que todavía falta que se desenvuelva hacia el resto de la frontera. Pero decimos, ¿por qué llegamos hasta esta situación? ¿Por qué justo es tanto lo que te iba a descuido? preguntar, Manlio. ¿Cómo llegamos si es algo que ya básicamente estaba controlado en este país? Sí, por un descuido en la coordinación y en la misma colaboración, haber coincidido con el discurso del gobierno, no subordinación, sí, no es subordinación. En este tipo de sanidad animal, como en sanidad vegetal y otras cosas más que nos ayudan a vivir como buenos vecinos, lo que existe es colaboración. Y cuando se rompe la colaboración o se pierde la coordinación en la colaboración, pues existen estas diferencias que nos afectan en sobremanera. Yo hablo por los ganaderos sonorenses, que son cerca de 35,000 familias Ujú, de ujú. ganaderos sonorenses que se verían afectados, pero imagínate todo el resto de la frontera mexicana, y solamente porque algunos ambiciosos personajes pues están introduciendo sin ninguna medidas ni control o en contubernio con algunas autoridades ganados desde Centroamérica que no cumple con los requisitos lo que trae esta larva que es del gusano barrenador. Entonces tenemos que poner un alto en la colaboración para que esto no nos vuelva a suceder. Vamos, de estas cosas hay muchas más que podemos ir viendo en el camino y que hay que ir señalando. Ya suficientes problemas tenemos en México
con los asuntos que hemos estado viviendo los últimos meses de desaparecer la transparencia o este tema de las telecomunicaciones que en una confusión pues hemos tenido que citar en el Senado a que existan conversatorios para ver si estamos de acuerdo en que no se está coartando la libertad de expresión, o en lo de la competencia, en la Comisión Federal de Competencia, y acabando los órganos autónomos, o con este grave asunto de la Corte, que no lo hemos podido resolver más que en el papel, pero en una elección que todo pronostica que pueda ser fallida. Creo que se nos complican las cosas sin necesidad de que así fueran, porque teníamos muchas maneras de poderlas ir atendiendo en tiempo. Sí, no, tienes toda la razón, porque es a todos los problemas reales que sí hay, es estarle metiendo asuntos que tienen que ver, pues, con el descuido, básicamente, en este caso, de la frontera sur. Sí, y yo saludo la tranquilidad que nos genera el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, de no se preocupen, ya se resolvió este asunto, pero es que es un asunto que no debió haber estado nunca sobre la mesa. Es un tema que debió haber sido atendido a tiempo, como para no necesitar una amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos de que nos cierran la frontera simplemente porque no existe colaboración, que porque no hay una coordinación con la empresa que suministra los vuelos que pueden tirar en los lugares adecuados las moscas estériles o algunas otras cosas más, que ya son cuestiones muy técnicas. Y sabes que es muy lamentable, David, de que por parte de algunos de los del partido oficial o del gobierno, todos aquellos que da bien, empiecen a descalificar cada una de las denuncias que se tienen cuando el problema existe. El problema está ahí enfrente. Oye, querido Mario, No ¿me nadie esperas negarlo. tantito en la línea para hablar, para concluir esto? Yo estoy listo. Gracias, amigo. De cómo llegamos a este punto, ¿no? Sí, y podría ser conclusivo. Nunca debimos de haber estado en esta situación de amenaza del cierre de la frontera del próximo 30 de abril. Afortunadamente esta ya se libró, pero nos quieren dar la buena noticia de que el descuido ya se subsanó. En verdad que esto no es admisible. Segundo, debemos de ponerle más esmero a esa coordinación técnica bilateral que se debe tener entre gobiernos para ser más eficaces y facilitar la vida de todos aquellos que son los sectores productivos, tanto en el área de agricultura como en el área de comercio, como en el área de la industria y la inversión. Creo que una participación en coordinación es mucho mejor que todo esto que pueden ser las decisiones sorpresivas. Y México lo que hoy necesita, la misma presidenta de la República, lo que hoy requiere es de tener un equipo eficaz, que en lugar de problemas le traiga soluciones. No sé si te pasó en alguna ocasión, David, que conoces a muchos que tienen un problema para cada solución, no una solución para cada problema. Me ha pasado, con demasiada frecuencia me pasa en la vida. Sí, aquí en este caso del gusano barrenador tuvieron un problema para una solución. Vamos, deberían de haber tenido una solución para el problema, pero el problema no estaba a la vista. Fue un descuido por parte del gobierno. Afortunadamente ya resuelto. Qué bueno. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos, David? Y esto es un grave problema. Es porque no hay una comunicación debida. Yo no sé si tú, que eres uno de los periodistas, uno de los comunicadores más importantes, conozcas los detalles del acuerdo que hubo ya entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Lo que conocemos la mayoría son las inconformidades por parte de los Estados Unidos, pero además, sobre el gobierno. La Secretaría de Agricultura dice, no, ya no pasó nada. Bueno, ¿y el acuerdo? Bueno, pero no pasó nada. ¿Y dónde está el acuerdo? No pasó nada. Yo creo que el paso necesario es conocer ese acuerdo. ¿A qué se comprometió México? Porque bien lo dices, Manio, sabemos de qué se quejaron. ¿Y a qué se comprometió México? No lo sabemos.
No lo sabemos. La carta de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos es pública. Es completamente pública. Por ahí nos enteramos del grave conflicto que estábamos viviendo y de la amenaza que teníamos de que el próximo 30 de abril se cerraba la frontera. Y nos enteramos de que hubo una comunicación previa el 11 de abril y que como no tuvieron respuesta el gobierno de los Estados Unidos, emitieron la segunda misiva del 26 de abril con la amenaza de cerrar la frontera. Ahora ya nos dicen, ya no se preocupen, ya no se va a cerrar. Bueno, pero ¿cuál fue el compromiso? Denos certidumbre, comuniquen mejor. Dice, no, es que nuestra comunicación no es por redes, nuestra comunicación es directa, dice el secretario de Agricultura. Bueno, yo le exijo al secretario de Agricultura de que informe al Senado de la República, porque el Senado de la República es quien, junto con el Ejecutivo, tiene conocimiento de los temas internacionales, de los convenios internacionales que firma México, y queremos saber a qué se comprometió, porque si te das cuenta, en la última comunicación por parte de los Estados Unidos, que felicitan al presidente Trump por esta gran negociación, es no nada más sobre el gusano barrenador, sino también sobre la entrega de agua de los de México hacia los Estados Unidos. Bueno, ¿por dónde? ¿De cuál agua? ¿Dónde está? Eso es lo que creo que no debe de suceder, de que nos mantengan a ciegas. Difícilmente podría estar más de acuerdo contigo, Mario. Te mando un abrazo muy, muy grande. Sabes que te quiero mucho y te admiro mucho. Igual, David, de verdad, felicidades por esta comunicación. Que te vaya muy bien.